de los ambientes que si no es difícil, digamos, que se pueda oír. Después, obviamente, cuando cada una quiere hablar, sí, abre el micrófono y bueno, y dice lo que quiere. Pero bueno, hoy quizá voy a hablar un poco yo, o bastante, porque mi idea es en tomarme un ratito simplemente para presentar a la materia y explicarles algunas cuestiones que tienen que ver con la organización del espacio, ¿sí? A nivel administrativo, a nivel organizativo, ¿sí? Qué plataformas vamos a usar, etcétera. Cómo vamos a organizar semana a semana las clases, cómo vamos a trabajar este año, que es un año más u otro año atípico, como fue el anterior. Y precisar algunas cuestiones que tienen que ver, saliéndonos del organizativo, con aspectos pedagógicos de la materia, y luego ya vamos a dar por concluida la videollamada, y les voy a subir más tarde, ¿sí? Mañana, que tengo la clase con turno tarde, luego de tener esa clase, si a la nochecita, les voy a subir la primera actividad, que no la tienen que desarrollar necesariamente esta semana, sino que van a tener 2 semanas para realizarla, ¿sí? La subo ahora para subirla lo antes que puedo. Quizá uno de ustedes me dice este fin de semana, no sé, mi familia se va toda de pesca y yo me quedo sola, me gustaría hacerla. Bueno, ahí está. La que no puede la hace más adelante. Sí, que bueno, tiene que ser antes de la fecha de entrega. Me estaba presentando yo y antes de mencionar lo que íbamos a hacer hoy, me olvido, yo si vengo trabajando con estudiantes que tengo en primer año o que tengo en segundo y luego me encuentro en cuarto y entonces a veces por eso no me presento, les pido disculpas. Mi nombre y apellido se los dije, van a cursar conmigo la materia Teorías Sociopolíticas y Educación, que está ubicada en segundo año, sí, del profesorado en educación primaria. Yo soy profe hace varios años, sí, en el instituto, en este espacio particularmente empecé a desempeñarme en el año 2015, a partir del momento en el cual se jubiló un profesor emblemático del instituto, el profe Raúl Sánchez, que era uno de los profes que quedaba del momento prácticamente de fundación, ¿sí? de nuestra institución, un amigo. Y bueno, a partir de ese momento me hice cargo de esta cátedra y un poquito antes, bastante antes, en el año 2011, me hice cargo de cátedras de cuarto año y de una cátedra de primer año. En primer año tengo a cargo en turno vespertino la materia didáctica general, ustedes la cursaron el año pasado probablemente, pero yo solo la tengo en turno vespertino, en turno noche. Y en cuarto año tengo a cargo dos materias que ustedes van a cursar conmigo. Una es dimensión ética política de la praxis docente y otra es pedagogía crítica de las diferencias. Bueno, nos convoca ahora esta materia de segundo, es una materia para mí apasionante, ¿sí? Muy interesante para trabajar. Mi formación es de pedagogo, o sea, yo soy profesor en ciencias de la educación. En este espacio a veces trabajan profesores que son politólogos o licenciados en ciencias políticas, a veces sociólogos, y bueno, y estamos nosotros también a cargo, que somos los que nos dedicamos al estudio de lo pedagógico, de las cuestiones pedagógicas en sí. Yo estudié ciencias de la educación, como una gran cantidad de profes que ya tuvieron en primer año, en pedagogía, en didáctica general, entre otras materias, campo de la práctica. Y bueno, particularmente me inclino o me interesa trabajar temas asociados a lo sociopolítico, ¿sí? Lo cual generalmente a mis colegas mucho no le agrada, así que bueno, es un campo fértil de desarrollo para mí a nivel profesional. La mayoría siguen por el lado de orientar las prácticas docentes o meterse en cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la didáctica. Yo me inclino para una lectura, un análisis de lo educativo dado más que nada desde una visión o perspectiva pedagógico-política, ¿sí? Después precisaré un poco más de qué se trata esto, quizá algunos de ustedes se preguntan qué está diciendo este tipo. Bueno, son como orientaciones distintas que podemos darle a nuestra carrera nosotros, ¿sí? Enfocarnos en enseñar, estudiar e investigar en determinadas áreas y espacios, u otros espacios y áreas, ¿sí? Eh, Como les decía hace un momento, mi idea en este encuentro es presentar el espacio. Lo primero que les voy a decir es que no para dar lástima o para llorar, pero que el jueves es un día re difícil para mí, a nivel familiar y a nivel organizacional. Sí, personal, no por la materia, organizacional a nivel personal. Lo digo porque puede ser que en algún momento aparezca uno de mis hijos y pegue un grito y ustedes escuchen, y no quiero que se asusten o se preocupen.
Digo, es difícil, es un día difícil a nivel organizacional porque estamos tanto mi esposa, que también es docente, como yo en clase, en aulas, perdón, aulas, en realidad no son aulas, en ambientes diferentes de nuestro hogar. En otro ambiente está mi hijo mayor en clase, él va a primaria, segundo grado, o sea que todavía es bastante dependiente de nosotros. Ahí está bajando, de hecho. Eh, sí, sí, desconectate y juega tranquilo. Bien, como yo no estoy, se va a desconectar, empezó hace 20 minutos la clase, pero ¿qué le voy a decir? Eh, Así que bueno, y tengo otra hija más chica que no está en clase y que está durmiendo, y ese es el gran problema, si se despierta, ¿sí? Por los alaridos que pega. Así que bueno, como les digo, ténganme paciencia en este aspecto, yo trato de dar y de poner siempre lo mejor de mi parte. Pero bueno, vieron que hay circunstancias en este contexto que no son controlables, o sea, como esta. En una situación normal, acá viene alguien, cuida a mis hijos y yo me voy a trabajar y mi esposa también, y me olvido y voy y hablo con el volumen que quiero y estoy conectado o trabajando, mejor dicho, la cantidad de horas que quiero. Y hoy todo eso no se puede, no puede venir nadie a casa, estamos nosotros con los nenes, como les debe pasar a muchos de ustedes. Así que bueno, los dos somos bastante dedicados, hacemos lo mejor que podemos y bueno, a veces falla, sobre todo en estos horarios que tenemos mezclados. Por eso yo las voy a invitar, por más que no sea su horario y su día, pero bueno, es un ofrecimiento extra, también a las clases que están orientadas al grupo de turno tarde. Yo soy el profe en ambos cursos, ¿sí? Tanto en turno mañana como en turno tarde, no en turno vespertino, ese es otro profesor, Guille Ortiz. Y bueno, cuando, por ejemplo, si ustedes quieren conectarse a la clase del día de mañana, no se los recomiendo porque es igual a la del día de hoy, ¿sí? Entonces se van a aburrir. Ahora, puede ocurrir, y me cuesta comunicarlo porque me resulta incómodo, pero puede ocurrir que algún jueves para mí sea imposible conectarme y que sea necesario conectarse, ¿sí? Entonces, en ese caso yo les voy a ofrecer distintas posibilidades de desarrollo de clase. Y siempre voy a incluir esta opción que mencioné. Quien pueda conectarse el viernes a la tarde va a poder suplir esa clase que yo no pude desarrollar el jueves. ¿Sí? Yo voy a hacer una cosa para que ustedes no tengan sí o sí que cumplir con esa clase el viernes a la tarde, que no es horario. La voy a grabar y les voy a compartir el enlace de la grabación de esa clase. Entonces, si uno de ustedes a la tarde no puede, porque qué sé yo, porque no puede, por cosas similares a las mías quizá, o porque trabaja, o por lo que sea, esa clase la puede ver igualmente en el horario que sea, cuando sea. La semana siguiente, en el día y horario que quiera, le pone play y ve el video ese de la grabación que les voy a enviar. ¿Sí? No, no, no es que la van a tener que descargar ni nada por el estilo. Yo les voy a mandar un enlace en el que van a hacer un clic y la van a poder reproducir. Yo siempre voy a tratar de, cuando tengo que desarrollar clases teóricas, de usar este horario. Pero bueno, como les decía, cuando me resulte imposible, les voy a ofrecer esta segunda opción o alternativa. Este es uno de los medios que vamos a usar para la cursada del espacio de la materia. Tranquilas, no vamos a tener clase teórica todos los jueves, ¿sí? En este horario poco humano. Algunas semanas vamos a tener clases teóricas, pero esto no se trata de que yo hable sin parar, ¿sí? Entonces otras clases vamos a tener otro tipo de desarrollos, como pueden ser actividades, trabajo grupal. Luego en otro encuentro nos vamos a comunicar para que podamos comentar lo que pudieron resolver en esa actividad, ¿sí? Y así vamos a ir transitando la cursada de la materia. Y como les acabo de decir hace un momento, no todas las clases vamos a tener una clase teórica, ¿sí? También, a veces, cuando yo subo una clase con una actividad al aula virtual, grabo un video corto en el cual explico un determinado tema, lo subo a mi canal de YouTube y les mando lo mismo, el link o el enlace a ustedes, entonces ustedes ahí pueden ver un video de clase, ¿sí? Lo cual está bueno porque también permite que lo vean cuando pueden, o puedan, mejor dicho, y no necesariamente en el horario de clase que es a las 8 y que ese día no pueden justo en ese horario conectarse, ¿sí? Así que bueno, es surtido lo que yo les voy a ofrecer, también para que no caigamos en la dinámica reiterativa o repetitiva de todos los jueves a las 8 nos conectamos para que el profe explique un tema y nos desconectamos, lo cual es una lógica que yo trato de no desarrollar ni siquiera en la presencialidad. Y trato de darles actividades, trato de proponer clases
en las cuales los estudiantes intervienen, preguntan, consultan, trabajan conjuntamente conmigo. Entiendo que así se aprende también, digamos, haciendo, interviniendo, leyendo, interpretando luego la lectura que han realizado conjuntamente, resolviendo una consigna que les doy, etc. ¿Sí? Cuando tengan que realizar, digo, las clases teóricas ya saben, van a ser por acá, y les voy a mandar algún que otro video del canal de YouTube, ¿sí? Para que puedan ver. O sea que lo teórico lo vamos a resolver así, las clases teóricas, mejor dicho. Las clases prácticas yo las voy a subir en, en el aula virtual, ¿sí? Que ya conocen porque han usado seguramente el año pasado, si ustedes están cargadas en mi materia, les va a llegar una notificación siempre que yo lo haga, pero si no les llega la notificación, van a entrar al aula virtual de la materia, van a ir a la sección clases, a la parte, ¿vieron? Margen izquierdo de la pantalla, principal dice clases, archivos, inicio, bueno, ustedes van a ir a la parte clases, o a la sección clases, y ahí yo les voy a ir cargando progresivamente las clases que vamos a desarrollar, ¿sí? En las próximas semanas, meses y en todo el año. ¿Sí? Lo voy a hacer progresivo. Yo voy a cargar 4 o 5 clases próximamente y las voy a dejar cerradas. Y voy a dejar abierta solo la clase uno para que ustedes puedan ir y explorar y visualizar. El resto les va a aparecer como con un candadito, no es un problema ni que hice una macana, si están cerradas. A medida que vamos avanzando, yo las voy a ir abriendo para que ustedes las vayan resolviendo. Pero no quiero abrirles todas las clases juntas para no marearlas. ¿Sí? Entonces, mañana yo voy a abrir la primera clase. Ustedes van a poder entrar, ver una breve introducción donde dice, bueno, título de la clase, tema, objetivos de la clase y una breve descripción, que dice algo así como, en esta clase vamos a trabajar tal tema, la finalidad de esta clase es pensar tal cuestión y tal otra, y vamos a trabajar con tal autor, que es argentino, que es francés y que nos va a permitir pensar esta cuestión. A ver, un breve desarrollo escrito que presenta la clase, y luego van a tener, si hay para esa clase, una actividad. Digo si hay porque hay algunas clases en las cuales yo les voy a dar una actividad de lectura, nada más. No van a tener que hacer nada más que leer teniendo en cuenta una consigna. Yo les voy a decir, presten atención a esto, a lo otro, a aquello, ¿sí? En esa lectura. Pues yo les pido que entreguen todas las semanas trabajos, las enloquezco. Y me enloquezco yo. O sea, tengo que vivir corrigiendo. Y no es la idea, si estar todo el tiempo controlando los procesos que van haciendo ustedes. Pero como sí hay que controlarlos, porque forma parte de mi responsabilidad, sí va a haber semanas en las cuales les voy a pedir alguna actividad. ¿Sí? No tengo definida la cantidad todavía, pero son aproximadamente 3 actividades por cuatrimestre. ¿Sí? Si ustedes dicen, wow, varias, 3, 4 actividades por cuatrimestre, es un total de 6 u 8 actividades anuales, sí. Pero esas actividades es todo lo que les voy a pedir en el año. ¿Sí? No les voy a tomar ningún otro parcial ni evaluación en el desarrollo del año. ¿Sí? Así que bueno, deben imaginar ya que es importante la entrega de esos trabajos, no es optativa, ¿sí? Es importante porque es el recurso que uso yo o el instrumento que uso para evaluar, ¿sí? El progreso que ustedes van haciendo y el proceso que vamos llevando a cabo. Yo esos trabajos no los voy a evaluar con la única finalidad de calificar. O sea, no es que voy a tener en mente, les pongo un 4 para que aprueben, un 7, un 8, un 9 o un 2 para que desaprueben. No ese es el eje. De hecho, no les voy a poner calificaciones numéricas. Les voy a poner calificaciones conceptuales. Y donde van, a ver, les cuento cuál es el esquema que tengo yo en la cabeza. El trabajo lo más importante es que lo entreguen, que cumplan con la entrega. Y que no entreguen, digamos, algo hecho así nomás. Ustedes van a obtener como respuesta que el trabajo está muy bien realizado o que el trabajo está bien realizado y no les voy a agregar mucho más que eso. ¿Sí? Está muy bien, no tengo mucho más para sumarle. Que el trabajo está regular y tienen que hacerle modificaciones. Que el trabajo está regular y no tienen que hacerle modificaciones. Y les voy a incluir ahí algún señalamiento, seguro. Si van a modificar, tengan en cuenta esto, otro y modifiquen tal cosa. ¿Sí? Y si tienen que reescribirlo o rehacerlo. ¿Sí? Y ahí lo mismo, ¿sí? Sería
preciso o intentaré ser preciso sobre el motivo o la causa por la cual creo que tienen que reformularlo o rehacerlo. ¿Sí? Pues esa es mi idea, como para que ustedes vayan percibiendo que el trabajo está bien y listo, y nos olvidamos de ese trabajo y pasamos a lo siguiente, o que tienen que volver sobre ese trabajo y reformularlo, ¿sí? Intervenirlo y volver a entregarlo. ¿Sí? Una vez que cumplen con todos los trabajos que yo pedí y que están aprobados, van a tener aprobada la cursada de la materia. ¿Sí? Y acabo de presentarles el proyecto de evaluación que vengo pensando. Esa es la idea. Los trabajos, en la mayoría de los casos, casi todos, sí van a ser grupales. Las pautas yo las voy a escribir para cada trabajo. Puede ser que un trabajo lo tengan que entregar, digamos, constituyendo un grupo y algún otro no. Pero en la mayoría de los casos son grupales y van a poder trabajar siempre con grupos constituidos de entre 3 y 4 integrantes. ¿Sí? Les pido que, bueno, que respeten esta norma, que intenta ponerle algo de racionalidad al proceso de trabajo. Que intenta que, digamos, yo pueda avanzar con el proceso de corrección y calificación, y para eso no puedo estar corrigiendo cada 15 días, es la realidad, 60 trabajos, porque es inviable para mí hacerlo, y hacerlo y bien. Eh, y a la vez, digo, eso sería si entregan todos individual, y a la vez también que respeten el máximo para que yo pueda ir supervisando el proceso que van haciendo grupos que quiero que sean reducidos, como dije recién, de 3 o 4 integrantes, no de 6, de 5, de 7 o de 8. ¿Sí? Así que bueno, imagino que ya tienen sus grupos más o menos constituidos desde el año pasado, ¿no? Y bueno, si alguien viene de otro turno, otro instituto, es cuestión de que en esta primera semana empiece a tratar de vincularse con algún grupo y a conectarse para tratar de incluirse, y de trabajar con ese grupo en el cual se va a incluir. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? No, profe, por el momento no. Bien. Bueno, esto a nivel organizativo. Si ya hablamos de evaluación, les dije más o menos cómo nos vamos a manejar clase a clase. Si yo les voy a ir avisando, y no es que no hay una lógica fija o estanca. O sea, una semana clase teórica, la semana siguiente una actividad, la siguiente corrección de esa actividad, la siguiente no teórica. No es así el esquema, estanco, fijo. Pero es más o menos así, como lo acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Por qué digo no hay una lógica única y fija? Y bueno, porque si la actividad es extensa, les puedo dar 2 semanas para que la resuelvan, hasta 3 semanas. Y en el medio pongo una clase de consulta. Si la actividad es una actividad sencilla que la desarrollan en un ratito, quizás se la doy de una semana para la otra. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la complejidad de la actividad, es el tiempo que van a tener. Si va a haber clase de consulta eh, en el desarrollo de esas semanas que tienen disponibles para realizar esa actividad. Entonces, eso limita también o, digamos, pone límites a la cantidad de clases teóricas que van a tener por mí. Yo lo que quiero es equilibrar, que nada sea excesivo, que ustedes no sientan un pesar cada vez que tienen una clase por Meet. Yo más o menos voy a desarrollar una clase teórica por Meet, o sea, por esta plataforma, por mes. Y van a tener mínimo una actividad por mes y una clase de consulta por mes, ¿sí? Para realizar esa actividad. Y ese cuarto encuentro o último que queda es o la clase que perdemos porque nos cae algún feriado, o una clase en la que veremos qué tenemos. Si sumamos una clase teórica, dependiendo del contexto en el que caiga esa clase, si es lo que yo instrumento. Si una clase teórica o alguna actividad breve o un espacio de consulta, una clase de integración de temas. A veces hemos visto 3 temas que están relacionados y en vez de trabajar en una clase un tema, integro diferentes temas. ¿Sí? Es un trabajo artesanal este. No me gusta la industria aplicada a la enseñanza. O sea, esto de, bueno, armar una maquinaria y ponerla a rodar y listo, y que ruede hasta fin de año. Es un trabajo que yo voy pensando, que yo voy definiendo, y sobre la marcha hay que ir tomando decisiones. Ya algo deben haber visto sobre esto en las materias didácticas. De esto se trata un poco la docencia. ¿Sí? Eh, y creo que a nivel organizativo, esto es todo. Después veremos el final, ¿sí? Lo que pasa hasta aquel momento. Estamos en una situación tremenda, ¿no? Por la cual yo trato de ser obviamente lo más contemplativo que puedo en todo. Si digo situación tremenda, ayer sí
si no recuerdo mal, fue el día que más casos de COVID hubo en nuestro país, un número infernal al que nunca pensé que íbamos a llegar. No, no creo, digo, el escenario es cada vez más difícil y complejo, entonces, más allá de que nos hayan dicho, quizá ustedes les dijeron lo mismo, que la no presencialidad rige hasta julio, que sería todo el primer cuatrimestre. La verdad es que se ve cada vez más lejos esa presencialidad. Así que bueno, yo tengo pensado trabajar todo el año bajo este esquema virtual. No obstante, si nos dicen en agosto volvemos, en septiembre, en octubre, bueno, volveremos. ¿Sí? Pero cual, insisto, veo cada vez más lejos, producto de la realidad de nuestro escenario, que es infernal, ¿no? Así que bueno, decía, trato de ser contemplativo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, si no pudieron entregar un laburo una semana, me escriben, profe, la verdad no lo pude hacer. Bueno, no lo pudimos hacer. Lo harán para la semana siguiente. ¿Qué va a hacer? Y no, no me voy a poner en ese sentido, digamos, en riguroso cuando, bueno, entiendo que son adultos, que yo trabajo con estudiantes que son adultos, que tienen sus responsabilidades, sus laburos, sus problemas laborales a veces no tienen laburo y quizás lo peor, sus hogares, qué sé yo, 8.000 millones de materias que van cursando. Esto no significa que siempre va a estar todo bien. O sea, me dicen, che, profe, yo no entregué nada. No, bueno, está todo mal ahí. Es importante, digamos, que vayan siguiendo el desarrollo de la cursada de la materia, pero bueno, como les acabo de decir, digo, no duden en avisarme si no pudieron entregar un trabajo, se recupera, vemos la forma según el contexto en el que estemos. Pasaron 2 meses, bueno, tendrán que hacer quizá otra actividad similar. Pasaron un par de días, lo pueden entregar, no pasa nada. ¿Sí? Lo importante es que vayan avanzando, que no se pierdan con la lectura, que vayan escuchando la mayor cantidad de clases que puedan, que si no pudieron estar en la clase traten de escuchar las grabaciones. Generalmente igual, acá los estudiantes tienen ganas de estar por esto de que yo no los saturo con las clases. Como yo administro una clase por mes, generalmente el estudiante no es que se conecte y dice, otra vez la clase de las 8 del Uragui. Entonces, eso percibo yo percibo que los estudiantes tienen ganas de estar. ¿Por qué? Porque en la clase me hacen un montón de preguntas, porque en la clase yo explico un montón de temas y de contenidos. Entonces, generalmente eso genera algo positivo para la clase. Cuando enseñar virtualmente se transforma en hablar todas las semanas 2, 3 o 4 horas, y ahí generalmente ya el estudiante en la cuarta clase tiene la cabeza así. Entonces yo trato de dosificar lo que voy ofreciendo para que no pase eso con nada, ni con las actividades, ni con las clases teóricas. Bueno, no sé si tiene alguna duda sobre estas cuestiones, o ya me tomo unos minutos para presentar el espacio en sus aspectos pedagógicos y para ir concluyendo. ¿No? Bien. Bueno, cualquier duda que tengan más adelante, me preguntan. Bueno, quizá ustedes leyeron el nombre de esta materia y se preguntaron, ¿para qué corno las teorías sociopolíticas? Sí, si yo quiero ser docente de primaria, ¿por qué no me dejan de hinchar los quinotos? Bueno, les cuento eso, que es lo más importante, me parece, de la clase de hoy. Seguramente que en pedagogía, en didáctica, en campo de la práctica, cuando empezaron a pensar que la educación no es neutra, les hizo ruido. Lo pensaron, ¿no? Que la educación es un acto político, dicho de otra manera, les hizo ruido, les llamó la atención, ¿no? La mayoría de nosotros y de nosotras ingresamos al profesorado pensando que educación y política no tienen nada que ver. ¿Estoy bien con lo que digo? ¿Puedo ser? Entonces, mismo en el ingreso, yo generalmente doy charlas en el ingreso en el CARES, donde ya me meto con este tema, y noto que sorprende a los estudiantes esta cuestión. Bueno, hay un montón de aclaraciones para hacer, ¿no? Que no hablamos de lo político en un sentido partidario, que hablamos de lo político en un sentido muy amplio y en un sentido filosófico. Pamela, perdón, ¿querías decir algo? ¿No? Eh, y ahí está uno de los sentidos por los cuales está la materia. ¿Sí? Digo, vamos nosotros, o al menos voy a intentar ofrecerle yo un espacio en esta materia que les permita reflexionar o pensar teorías, ¿sí? Sociopolíticas diferentes que se han desarrollado
sobre todo entre el siglo XIX y en el siglo XX, que nos permiten pensar a la educación, a la escuela, al rol del docente, al Estado, desde lógicas diferentes. Son algo así como maneras distintas de interpretar o de pensar a los fenómenos educativos, ¿sí?, desde una perspectiva sociopolítica. Esta materia, vieron, a diferencia, uno enseña didáctica, supongan, y vamos, la didáctica es una ciencia, entonces, ¿qué esto que les voy a enseñar? Una ciencia. Pero en esta no es la materia, no es el mismo ejemplo. Porque en realidad las teorías sociopolíticas son teorías que se desarrollan en el campo de la sociología, de la educación, en el campo de la pedagogía, y que se desarrollan teorías sobre la educación, en el campo de la filosofía, ¿sí? Entonces es una materia que se nutre de distintas ciencias o campos de conocimiento. Eso la hace un poco más difícil, ¿sí?, porque no estoy enseñando lo que pasó o lo que pasa en los debates que se dan en una ciencia, específicamente como es la didáctica o la psicología, como dije hace un rato, sino que nos estamos metiendo en una mirada, un recorrido, en una materia que pone a discutir, ¿sí?, o que nos permite poner a discutir autores con distintas tradiciones científicas, formación y investigación, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar esta materia apoyándonos fundamentalmente en un enfoque sociológico, o sea, orientado por una mirada que se desprende de la sociología de la educación. Y también, sí, de la pedagogía. De eso yo no puedo deshacerme porque como buen pedagogo, enseñe lo que enseñe, termino construyendo problemas pedagógicos. O sea, cuando hablo de problemas pedagógicos, pensando cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, con la escuela, con la función de la escuela en la sociedad, ¿sí? No puedo escaparle a eso. Es como información genética, ¿no? Que en realidad no es genética, sino que tiene que ver con mi formación, que me lleva siempre a ese tipo de reflexiones o de planteamientos. Creo que es positivo para este espacio, para esta materia. Pero bueno, como les decía hace un rato, en esta materia inicialmente vamos a proponernos trabajar distintas teorías o desarrollos teóricos que se dieron en los últimos tiempos, y sobre todo entre el siglo XIX y el siglo XX, que nos invitan a pensar al Estado, la relación entre el Estado y la educación, la relación entre el Estado, la educación y la escuela, a la escuela, al rol del docente, ¿sí?, desde distintas perspectivas o teorías. Eso se supone que debería enriquecerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando termine de cursar esta materia, quizá ustedes, a diferencia del día de hoy, van a decir, bueno, este autor me invita a pensar que la escuela cumple tal rol en la sociedad y que el Estado es tal cosa, y tal otro autor o tal otra corriente de pensamiento nos permite pensar de tal otra manera. Entonces todo esto te va a enriquecer a vos, ¿por qué? Porque te va a aportar miradas, interpretaciones, ¿sí?, sobre determinados fenómenos. Esto forma parte del eje, digamos, de la preparación y de la formación profesional. Es lo que te va a diferenciar a vos de cualquier otro actor social cuando terminas tu formación. ¿Sí? Te diferencia, digamos, no es que solo porque tenés un título que dice que, qué sé yo, que tal estudiante es docente de la escuela primaria o tiene el derecho de ejercer la docencia, sino que pasaste por un proceso de formación que te brindó y que te aportó determinadas herramientas que vos podés emplear y para el ejercicio de una profesión. En este caso no son herramientas prácticas, prácticas en el sentido de instrumentos para usar, de aplicación. Se necesitan para la formación profesional también herramientas analíticas, de análisis de la realidad, y que me permiten tomar decisiones con cierta justificación o fundamento. Y eso es lo que vamos a tratar de ir construyendo a partir de estas teorías que yo voy ofreciendo, que vamos analizando, que vamos pensando. ¿Qué significa esto que acabo de decir? La materia no se trata solo de examinar o de recorrer teorías, sino de pensar a partir de esas teorías cómo nos posicionamos en nuestras prácticas, qué nos permite pensar de la escuela hoy, o del sistema escolar, o de nuestro rol como docentes, ¿sí? O sea, de todas esas teorías vamos desprendiendo preguntas, interrogantes, planteando problemas que tienen que ver con la enseñanza hoy, en la actualidad, en nuestro escenario, en nuestro territorio,
en nuestro contexto específico. Así que bueno, esto es lo que me propongo que vayamos haciendo. Lo político nos pone encima del poder, no hay otra vuelta. Digo, lo político nos pone encima del poder, del Estado, de la dominación, de las relaciones de mando y obediencia dadas en una sociedad. Y entonces nos lleva a pensar, ¿no? A pensar y a problematizar todo el tiempo por qué las cosas son de una determinada manera, si las cosas son así a quién le conviene, qué intereses hay en juego, lo cual nos lleva a problematizar permanentemente los mecanismos a partir de los cuales se cristalizan determinadas formas de existencia social. O sea, ¿por qué lo social, por qué las cosas son como son? Nos lleva a pensar todo el tiempo. Sea la escuela, sea el Estado, sea las políticas que desarrolla el Estado, sea un modo de organización social. Y vamos a empezar a pensar en la educación desde esa lógica. Y la educación ustedes ya deben haber estudiado, aunque sea de un modo muy general y amplio, que permite que la sociedad se reproduzca como tal. Aprendemos valores, normas, principios que garantizan, sí, que determinadas maneras de estar en el mundo, de habitar el mundo, de pensar, de comprender el mundo, se vayan reproduciendo. Aprendo, mediante prácticas educativas, los mismos valores que mis abuelos, que mis antepasados, y los empleo para manejarme en el mundo social, por ejemplo. Pero también la educación brinda posibilidades de cuestionar, de posicionarme críticamente ante esas prácticas de enseñanza de mis antepasados, de esos valores, principios, y transformarlos. Entonces hay un interjuego entre reproducción y transformación que va a estar siempre presente. Lo mismo pasa con la escuela. La escuela ayuda a que se mantenga cierta sociedad y se reproduzca esa sociedad, y también genera condiciones como para que en las aulas y en el espacio escolar cuestionemos esa sociedad y nos propongamos transformarla. Propiciar una cosa o la otra implica asumir una posición política. Y esta es la posición política que es importante ir asumiendo a medida que nos vamos formando en el transcurso del profesorado. Y no de un modo irresponsable, digamos, o acrítico, sino construyendo fundamentos que vamos a ir construyendo no solo en este año, sino en toda la carrera, pero que, bueno, este año, en esta materia, creo que van a encontrar un gran aporte. Sí, sí. Sí, perdón, profesor. Justamente tenemos unos videos para ver en la carrera en la materia de sociología de Bourdieu, y me parece, ¿no?, que se puede relacionar un poco con esto cuando habla de las nociones de capital, campo y hábitus, y de estas posturas que se ponen en juego en el campo, que son las conservadoras y las revolucionarias. Digo, se relaciona un poco con esto que usted está diciendo también. Podemos tomar esto para poder analizar y pensar un poco también la materia que usted va a desarrollar, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo les diría, de hecho, que Bourdieu es uno de mis manuales. Me dicen, profe, ¿cuál es uno de tus autores de referencia? Y no solo para esta materia, y yo les diría que es Bourdieu. Bueno, porque nos lleva, tal cual como lo percibiste, Cintia, nos lleva a problematizar estas cuestiones que acabamos de plantear, ¿no? Hace una crítica feroz al sistema escolar, Bourdieu, ¿no? Desenmascara, digamos, Bourdieu es un autor importantísimo porque hasta el momento en el que él y otros pensadores escriben, la escuela era pensada como una institución benevolente, desprovista de mecanismos de dominación o de control social. Era pensada, contrariamente, como una institución que ofrecía a todos las mismas oportunidades, y como para que puedan aprender y ascender socialmente a partir de esos aprendizajes alcanzados. Y Bourdieu, yo tengo la imagen de un tipo sacando un rifle y cargándolo y empieza a disparar a esas creencias naturalizadas que nos conducían a pensar o que conducen a pensar a la escuela como una institución, como dije recién, que ofrece a todos exactamente las mismas oportunidades y que genera cierta integración social. Y él dice, no, a ver, la escuela perpetúa este orden social. O sea, reproduce este orden social en el que vivimos, que es desigual. Entonces la escuela reproduce las desigualdades. Y bueno, es una crítica fuerte, no a los docentes, a la escuela como dispositivo pedagógico producido a partir de un determinado fin en el orden
capitalista, en la sociedad capitalista, él está pensando en la escuela capitalista. Lo cual nos ayuda a pensar en transformar, repensar, buscarle la vuelta a ese dispositivo para que esté al servicio de intereses que no sean específicamente los de una clase o sector en particular, sino del común de la sociedad. Y ahí estamos al día de hoy, ¿no? Pensando, tratando de pensar cómo generar una mejor escuela. Y Bourdieu quizá nos diría, nos mira desde arriba porque falleció y nos dice, ojo, porque quizá no se puede generar una mejor escuela sin también generar una mejor sociedad en lo económico, en lo político, en lo social. Quizá nos diría esto, no sé qué nos diría. ¿Sí? Pero bueno, es interesante discutirlo también en las próximas clases, ¿no? La escuela lo puede todo. Porque un poco eso hoy siento que se promueve, ¿no? En la tele, en los medios de comunicación cuando se habla de educación, mismo a veces en el profesorado. Tenemos que poder todo nosotros. Todo. En una sociedad destartalada por donde se la mire, el docente tiene que entrar al aula y tiene que lograr que todos sus alumnos aprendan, que todos sus alumnos estén bárbaros, convivan, se hablen respetuosamente. Entonces yo digo, ¿en qué planeta vivimos? Digo en qué planeta vivimos porque, bueno, la escuela está en un marco, o funciona como institución en un marco social, político, cultural y económico que la condiciona. Entonces, bueno, tenemos que pensar también esas relaciones. Esto significa que porque a nivel social las cosas no están bien, en la escuela nada va a estar bien. No, no, no digo eso. Pero digo que simplemente esto que acabo de plantear, que la escuela todo no lo va a poder quizá. ¿No? Que es una institución y que en tanto institución está condicionada por ese contexto en el cual está desarrollándose y funcionando como dispositivo institucional. Así que bueno, son todas reflexiones para trabajar en todo el año. ¿Sí? Que por ejemplo, este punto que acabamos de plantear, que yo recién planteé, sobre si la escuela lo puede todo o no, si está condicionada por la sociedad, lo vamos a ver, sí, pensado desde distintas teorías. ¿Sí? Y bueno, acá un poco sin querer ejemplifiqué o ilustré de qué se trata esto de pensar teorías, pero a la vez plantearnos problemas que tienen que ver con el hoy o con la actualidad. ¿No? No dejar a las teorías o no estudiar a las teorías como escritos de pensadores que escribieron en otro tiempo histórico y que nada tiene que ver con lo que nos pasa hoy, contrariamente. Sería un grave error enseñar pensando de esa manera, ¿no? Sino contrariamente tratando de tomar lo esencial de esos planteos que fueron dados en otro contexto histórico, pero que hoy tienen plena vigencia para pensar nuestras sociedades. Desigualdad, por ejemplo. Las sociedades son cada vez más desiguales. Entonces, tenemos un problema, mismo en nuestro país tenemos un problema gravísimo de desempleo, de desigualdad, de acceso a la vivienda, al trabajo, y la escuela, digamos, sigue funcionando o operando en esa lógica, ¿sí? De desigualdad y de injusticia. Por lo tanto, lo que plantea Bourdieu, lo que plantea, no sé, se me ocurre pensar en escritores como Althusser, otros teóricos críticos, Paulo Freire, tiene plena vigencia. Y bueno, estudiarlo nos va a dar herramientas para leer críticamente el contexto en el que nos encontramos, centrándonos siempre en una lectura que reposa en lo sociopolítico. ¿Sí? Y la idea es que esto les sirva a ustedes como herramienta, como dije hace un rato, no como instrumento. No es que ustedes van a resolver un problema puntual si usando o operando con el bisturí que yo les doy, sino que les va a servir para pensar el escenario en el que se tiene que inscribir su práctica, las características de ese escenario, la institución o las instituciones estatales en las cuales nos vamos a desarrollar, pensar nuestra práctica y pensar, digamos, nuestro rol o posicionamiento en esas instituciones nos ayuda a pensar qué marco darle a esa práctica. Y qué expectativas puedo tener sobre mi desarrollo profesional. Así que bueno, creo que van a poder encontrar en esta materia algunas claves también para sus prácticas. Hace un aporte, como todas las materias, hace un aporte, sí, al campo de la práctica docente también. Y bueno, después, no me quiero meter con materias de otros años, pero después en cuarto año todo esto lo tomamos, cuando ustedes están haciendo la residencia. Y lo volvemos a pensar en contexto, y yo las voy acompañando en su residencia en una materia que tienen conmigo en cuarto, en la cual vamos pensando
cómo se van posicionando en ese contexto particular, en el marco de la residencia. Bien. Bueno, lo último que les digo es que la materia está dividida en en 3 unidades. Una, que es la unidad 1, es la más extensa, la desarrollamos en todo el primer cuatrimestre, y la unidad 2 y 3 la desarrollamos en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? La unidad 1 es la más extensa porque es la que nos va a meter de lleno en todo esto que yo mencioné como las teorías sociopolíticas desarrolladas entre el siglo XIX y XX, y lecturas que vamos a realizar sobre esas teorías. Y la unidad 2 nos lleva a proponernos determinados análisis que tienen que ver con nuestra actualidad, desarrollados desde conceptos sumamente interesantes. Vamos a proponernos pensar el Estado, al Estado neoliberal, las características del Estado neoliberal, cómo afecta ese Estado y esa lógica neoliberal a la cuestión educativa, a la cuestión escolar, bueno, entre otras cuestiones. ¿Sí? La cuestión del poder en este contexto, los estados se debilitaron, aparece, dicen muchos teóricos, de nueva figura que es el mercado como organizador social, en un estado debilitado, hoy cada vez más debilitado, que nos dice, no puedo conseguir más vacunas, los docentes tienen que ganar más, sí, pero hasta acá llegamos para pagar, las escuelas están medio destruidas, sí, estamos haciendo todo lo posible, faltan camas, ponemos todas las camas que podemos. Esto no es natural, es algo que tiene que ver con una lógica estatal un tanto agotada y debilitada, ¿no? Sí, como medio paralizada y perpleja ante los problemas que se presentan en este escenario. Como el viejo cuando dice, no, hijo, sí, entiendo que necesites plata, pero no puedo darte más. Está un poco en ese lugar, ¿no? El Estado. Y bueno, este es un proceso, digamos, por el cual el Estado termina en estas condiciones, ¿no? Como que el mercado avanza cada vez más con su lógica, individualizando y generando un modelo económico de exclusión que el Estado cada vez tiene menos posibilidades de administrar. Administrar entre comillas, ¿sí? Bueno, lo tendremos que pensar, porque esto sí que pega en las aulas. Esto pega, fíjense que en las escuelas terminamos en una gran cantidad de márgenes horarios, ofreciendo alimentación y asistencia más que enseñando. Y bueno, ahí está, esto es más que evidente que pega y que hoy pega en las aulas y en la escuela como institución. Bueno, por hoy, como les dije, llegamos hasta acá, salvo que tengan alguna duda o consulta, y mañana les voy a compartir la primera actividad. Van a tener 2 semanas para resolverla. Y creo que tienen 2 semanas, no me acuerdo qué escribí, ya la tengo hecha, porque no me acuerdo de la extensión de esa actividad exactamente, la tomé hace un par de semanas, y ahora la voy a revisar, pero creo que tienen 2 semanas, antes de subirla la reviso, y creo que para la primera actividad tienen 2 semanas para hacerla, y es grupal, sí, grupos de 3 o 4 integrantes. Cualquier duda, igual, después de leer bien la consigna, mañana cuando la subo, en el fin de semana, o la semana que viene, cuando les surja la duda, sí pueden escribirme y contactarme. Y fíjense que tienen la mensajería interna, yo todos los días... ¿Cómo? No escuché. Una consulta. Sí, ¿La dale. actividad la subimos toda por la plata? ¿Todas las del grupo por la plataforma o la sube solamente una y pone los nombres? Solamente una y pone los nombres. ¿Sí? No importa, no se preocupen. Gracias. No hay problema. Les va a figurar al resto, quizás les aparece sin entregar, no se preocupen, porque yo no uso el aula virtual para ir registrando las entregas. Yo tengo mi planilla impresa y ahí voy anotando. Entrego, qué sé yo, a Diana, Pamela y Alejandra, y yo les anoto. Un puntito a cada una, les fue muy bien o regular, y ahí lo voy registrando. Sí, porque solo le va a figurar entregada la actividad a quien la subió. Sí, ya deben saber esto igual porque el año pasado se hicieron expertas en enseñanza virtual. Así Profe, sí. con respecto cuando uno del grupo sube la actividad, el resto puede poner, fue enviada por mi compañera tal, porque si no, las clases son correlativas y a veces cuando queda en rojo no podemos ingresar, seguir No, avanzando, o usted no lo pone correlativa. claro, yo las pongo como no correlativas, yo las libero de todo las clases.
¿sí? Las hago anarquistas. Sin correlatividad, sin obligatoriedad, o sea, les va a figurar no correlativa y no obligatoria, son obligatorias, sí, eso que quede claro. Pero les pongo, la libero de todo eso para que ustedes puedan hacer, por ejemplo, si una de ustedes subió una clase, que necesariamente no tenga que ser la misma en la que suba la siguiente, ¿sí? Entonces no son correlativas, por lo tanto pueden subir la que sea cuando sea necesario. Yo les pido que no la respondan escribiendo, la subió mi compañera tal. Más que nada, ¿saben por qué? Por una cuestión operativa para mí. Porque lleva tiempo, a veces anda lenta la plataforma. Y para mí abrir una actividad lleva un tiempito y me lentifica todo. Entonces por eso les pido una por grupo, tardo la mitad en corregir, si no tengo que ponerme a abrir todos los que mandan ustedes. Si yo ya ni bien entro, ya es mecánico, es automático, ni bien abro la actividad, busco los nombres, pongo el puntito de que entregó. Termino de evaluarla y ahí califico, si vuelco a la calificación. Así que no cometo error con eso, quédense tranquilos. Si cometo error, no hay problema. Ustedes me dicen, qué sé yo, un día la historia le digo, Pamela, te faltó entregar la actividad 2. No, profe, yo la entregó mi compañera, me fijo, listo. Error mío, pasa. Y puede pasar también por más que todas pongan, o me manden el mensaje diciéndome que entregaron la actividad. Así que prefiero que no, así es más fácil la corrección. Y dejamos sin efecto todo el sistema digamos, de registro de calificaciones. Yo lo tengo inhabilitado así del aula virtual y voy registrando yo en mi planilla, digamos, que me envían de preceptoría con los estudiantes que están cursando. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bien. La bibliografía, si puedo, la adjunto a la clase. O sea, en la actividad misma, vieron que abren clase, ahí se les despliega la actividad también, abren la actividad, y si puedo la adjunto ahí. Cuando pesa más de no me acuerdo cuántos megas, creo que no me acuerdo, más de 10 megas, el texto que subo, como no puedo subirlo ahí, lo subo en la sección archivos. ¿Sí? Dependiendo de la clase, lo subo en un espacio o en otro. Ustedes lo descargan, si lo quieren imprimir, lo imprimen, hacen lo que quieren sí, con el texto. Tengan en cuenta lo siguiente, en algunos casos yo les voy a subir un libro entero que tiene, por ejemplo, 300 hojas. Ustedes quizá tienen que usar un capítulo que son 20 hojas. Yo lo explico eso siempre, ¿sí? En la actividad les digo, tengan en cuenta que solo tienen que usar el capítulo 3 sobre educación y poder, supongan, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes imprimen, pues, se imprimen solo ese capítulo. Si trabajan virtualmente, bueno, es lo mismo, pero tienen que tener en cuenta eso. Eso es porque son archivos que descargué yo digitalizados y que están los libros completos, que los autores ofrecen los libros completos. Y están en formato PDF que yo no puedo, digamos, modificar. En algunos casos. Cuando puedo lo hago, en los casos que no puedo no lo hago. ¿Sí? Así que bueno, viene bien siempre tener el libro completo, sobre todo en formato digital, no es que lo están imprimiendo gastando dinero en eso. Lo que se lo descargan, lo tienen, a veces sirve. Hay libros que están muy buenos para ampliar y quieren leer una parte más, la pueden leer cuando terminan la materia, cuando viene el final, etc. Bien. Bueno, por hoy creo que nada más, chicas. Espero que haya sido claro lo que fui planteando y bueno, ya como les dije, en los próximos días van a tener disponible la actividad 1 y cualquier cosa se pueden comunicar para consultar lo que sea necesario. ¿Sí? Tengan paciencia, a veces si tardo 1 o 2 días en responder porque bueno, a veces estoy trabajando con otros grupos y trato de priorizar, digamos, con el grupo con el que tengo clase ese día. El jueves, por ejemplo, yo sí o sí, a la mañana voy a mirar si tengo consultas de ustedes. Y después miro de otros grupos. Pero si tengo de ustedes, respondo a las de ustedes. Y así hago con todos. Mañana, supongan a la noche, voy a mirar tengo de enseño didáctica. Si me da el tiempo, me fijo también si tengo consultas de ustedes, pero priorizo el grupo que curse ese día. ¿Sí? Más que nada para ordenarme también yo, si no vivo en un despelote tremendo acá en mi casa, si todos los días trabajo para las 20 materias que enseño. ¿Sí? Bien. Bueno. Nos vemos entonces próximamente, ¿sí? Después les voy a informar cuándo es la próxima clase teórica. Ahora pongámonos a trabajar con la siguiente actividad, que es una actividad breve. Y después también les voy a mandar un video en el cual explico el primer tema. ¿Sí? Bueno,
con tranquilidad vamos a ir haciendo todo eso sin apurarnos. Así que bueno, que tengan buen día y nos estamos viendo pronto. Igualmente, profesor, hasta luego. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Ok. Chao, Hasta profe, luego, gracias. profe.